Bueno, yo lo vuelvo a repetir por si no ha quedado claro, no defiendo esos dos vídeos de los que os he dicho que tienen infinidad de visitas. Quiero decir, existen esos ejemplos que llegan a un público mucho más amplio que el trabajo que hacemos nosotros. Yo los que defiendo obviamente son los que he puesto al principio de la intervención, que es un vídeo propio con otros ejemplos de grandes videoensayos o supercuts o lo que queráis que me han interesado. Con lo cual, estoy de acuerdo contigo en que obviamente no tiene ningún tipo de sustancia y no tiene ningún tipo de recorrido ese tipo de acercamientos al cine. Perfecto. Pero pese a todo, ¿son completamente inútiles o podemos aprender algo de ellos? Ejemplo, dentro del primer vídeo que he puesto, de los varios ejemplos que había, estaba por ejemplo el de Cogonada. El videoensayo, se quiere llamar así, igualmente ya he dicho, para mí olvidar ese tipo de etiquetas también con respecto al acercamiento audiovisual al cine. Eso es un vídeo muy popular. Es un vídeo que tiene muchísimas visitas, muchísimos likes, comentarios y tal, y obviamente solo con ese fragmento que te he puesto contrapuesto al de otros que he puesto dentro de ese mismo vídeo, verás que hay una accesibilidad mucho más grande que en el vídeo, por ejemplo, de Vicente Rodrigo, de Ricardo Dalia. Obviamente eso fomenta las visitas. Debemos estar entre medios, debemos conocer qué herramientas tenemos, saber qué tipo de vehículos queremos usar cada uno de nosotros y a partir de ahí más o menos trabajar. Eso quiere decir, también parte de uno mismo el decir, el decir no, simplemente el ser. Hay gente mucho más concreta, gente que tiene un discurso mucho más inmaculado, más certero y gente que es mucho más populera. Pues, a partir de ahí el trabajo que hagas tú con la imagen tirará hacia un lado, hacia otro. Te verá tu madre y tu hermana, tus vídeos, te verá más gente, no lo sé. Tampoco creo que deba preocuparnos, eso sí. Bueno, desde mi posición de anticuado y anacrónico, que reivindico totalmente, y lo que sí entiendo es que ha sido muy interesante la aportación de la mesa, porque tengo muchas imagerías que soltar, casi no las voy a soltar todas, o al menos todas juntas. Bueno, yo creo que cuando ahora se planteaba la diferenciación entre pensamiento y teoría, yo no creo que sean dos cosas distintas, únicamente que la teoría es la capacidad de organizar el pensamiento, es un pensamiento organizado. La cosa es que alguien entienda dogmáticamente la idea de teoría, pero no, simplemente se trata de organizar el pensamiento y entonces a eso lo podemos llamar teoría. De la misma manera que si utilizamos el término análisis, pues el término análisis tiene una importante tradición, claro, nos la podemos saltar si seguimos con esta oleada de pensamiento de donde las palabras no dicen lo que dicen, etcétera, etcétera. Pero claro, análisis, lo mismo que se utiliza en la química, en el ámbito de la lingüística, etcétera, tiene un componente básicamente descriptivo. Mientras que cuando hablamos de crítica, tiene una componente inevitablemente valorativa. Es decir, la crítica implica un compromiso. Es un compromiso con el juicio. Y eso nos lleva ya a otro territorio. Es decir, ese compromiso con un juicio implica razones. Es decir, la crítica implica desarrollar algún tipo de razonamiento en el cual se apoye ese juicio valorativo. Entonces entramos ya en la problemática de si este apropiacionismo espasmódico que hemos visto en la pantalla tiene algún tipo de capacidad de razonamiento o simplemente lo que está haciendo es, frente a la idea de reflexión, poner simplemente en valor de la sensación. Pero claro, yo recordaría que la ejecución de eso que Pavlov llamaba los reflejos condicionados no implica una reflexión. Y por tanto, en sí mismo, de ahí a hablar de ensayo, pues no entiendo nada. Porque lo que se está en todo caso auspiciando es un absoluto predominio, para decirlo de otra manera, del ver sobre el mirar. Porque claro, resulta que el mirar, como el pensar, requiere tiempo. Y lo espasmódico difícilmente permite ese tiempo. A partir de ahí, por tanto, yo, como he dicho anticuado y anacrónico, también estoy de acuerdo en que todo pensamiento, incluso el supuesto pensamiento visual, requiere de la palabra. Porque es que, por mucho
porque efectivamente, vamos, si quieren nos podemos remontar a Kuleshov y sus juegos de montaje, etcétera, etcétera, para expresar ideas, o ya ni siquiera en Ulises de Joyce, sino en Capital de Marx, como el proyecto de adaptación cinematográfica por Eisenstein, pero evidentemente el espectador que vea esas imágenes lo que hace es traducirlas para poder pensarlas en palabras. Nosotros no funcionamos pensando visualmente, sino que en todo caso lo visual nos estimula a desarrollar pues, un discurso que inevitablemente pasa por la palabra. Pero ya digo, eso es una opinión de alguien anticuado y anacrónico. Bueno, los antidiluvianos seguiremos. No, jo volia dir que és que quan el Carlos diu no, és que una imatge darrere l'altra genera... O sigui, hi ha una cosa que està allà, sí, però l'has de traduir en paraules. Però això no és que ho digui jo, és que això ho diu la filosofia del llenguatge, ho diu Wittgenstein, ho diu la tradició cultural del segle XX. Em sembla que aquí hauríem de ser seriosos. És a dir, Samuel Beckett diu, en un moment brillantíssim de no sé quina obra seva, diu, el silencio no existe hasta que es nombrado. Jo ho trobo extraordinari. El cine, que consti que jo no soc de literatura, que em dedico a les arts visuals tota la meva vida, però això no vol dir que hagi arribat a la conclusió, llegint a tots aquests autors, a la llarga tradició de la filosofia del llenguatge, que és veritat que qualsevol imatge, qualsevol... És a dir, puc estar d'acord que les imatges tenen pensament, sí, però l'has d'extreure. I la gran cosa que té és que quan l'extreus tu o l'extrec jo no generarem el mateix pensament. Aquesta és la meravella que té les imatges. I com que té aquesta meravella, per això necessitem de la paraula. I hauré de tornar al cànon. Sí, no, perquè em sembla que també és fonamental el cànon, sí, canviable i tal, o sigui, l'hàbil, fràgil, però el cànon es necessita, perquè si no tinc la impressió, ja em perdonareu, que el crític enganya el lector. Si una setmana rere l'altra va dient-li que tot li agrada o que res li agrada, està enganyant el lector, perquè el lector no sap a què atenir-se. I per tant, jo crec que és necessari un cànon. Quan dic cànon no vull dir les llistes del Sight and Sound. Fixeu-vos que les llistes de Sight and Sound no són cànons de crítica, són cànons d'historiador. En això, el crític parla de l'actualitat. Aquí és on... A mi saps què m'interessa? Saber la pel·lícula Vértigo, qui la va deixar bé, extraordinàriament bé, quan es va estrenar. No ara, perquè ara no té cap mèrit. Aquí del que es tracta és de veure les pel·lícules que s'estrenen ara en l'actualitat, qui genera discursos interessants per poder dir que el que s'estrena ara està bé i després que el desmenteixi al pas del temps. En fi, hi ha crítics d'aquí que quan es va estrenar El Resplendor, d'aquí, amics meus i amics de molts vosaltres, que quan es va estrenar El Resplendor van dir que era la cosa més horrorosa que hi havia hagut a la història del cine i després han canviat d'opinió. Això està bé, canviar d'opinió, però vol dir que com a crítics es van equivocar perquè no van tenir l'olfacte, la mirada i la capacitat analítica per dir que aquella pel·lícula estava bé. Bueno, teníamos una palabra. ¿Sí? Sí. ¿Por alusiones? No, Julio havia demanat. Sí, per això. Igual, No ens barallem. Seguim una mica amb aquesta idea que a mi m'interessa molt sobre el rol de la crítica en la transmissió de pensament. I clar que la imatge et parla a tu mateix, però com a crític, diguem que si això només t'ha quedat no és significant, no és significatiu. L'única significació és quan ho poses sobre el paper i generes un diàleg amb una altra persona que et llegeix. Jo diria més, jo vinc d'un sector que es dedica més a programar, podríem dir, entre altres coses. I la crítica m'interessa molt en el sentit en què la paraula apareix a través de l'organitat. I sobretot m'interessa en el moment en què això permet destruir discursos homogènics o discursos institucionalitzats, en el que l'única forma possible de rebatre'ls és a través de la paraula, i a través de l'organitat i a través de la discussió. En aquest sentit, la crítica té un rol de formació de públic, podríem dir, o com a mínim d'això, de transmetre el pensament perquè d'alguna manera es creïn
nous pensaments. No? Hi havia una associació a principis del segle XX, que era el Cinema du Peuple, que deia que el cinema és instruir, emancipar i divertir. I això només s'aconseguia, no només mirant les pel·lícules, sinó que s'aconseguia a través de la discussió i a través del debat. No? Bueno, me parece que otro ya ha sido más un discurso propio. Bueno, pues no sé, a partir de ahí me sorprenden algunas de las afirmaciones de Joan, que nos extrañarán. Sobre todo cuando dice que José Enrique, hombre, por supuesto. Pero como ya lo doy por perdida. No, sobre todo cuando dices que Vértigo solo tiene sentido ver qué dijeron los críticos de la época sobre Vértigo. Entonces Vértigo se deja cerrada y clausurada en la época y ya no tiene nada. Y dices que solo te interesa de ahora lo que dicen los críticos de ahora sobre las películas que se estrenan. Y si alguien dice algo sobre Vértigo ahora que hace cambiar la percepción de Vértigo... Sí, pero eso no es crítica, eso es pensamiento, eso es teoría, eso es... Por cierto, bueno, pues, si entramos en la crítica, como decías, valoración, la valoración de Vértigo puede ser distinta. Es que a mí la valoración no me interesa. Me interesa a partir del discurso, pero pero cuando se dice algo actualmente sobre eso, puede decir, a partir de este discurso pero si yo me dedico a hablar de Méliès, imagínate. O sea que, sí, está muy bien, pero yo digo que eso, digamos, esos cánones no son cánones de la crítica. O sea, tú ahora puedes coger una película de los años 50 y reinterpretarla y hacernos ver cosas que estaban allí y que nadie había visto. Fantástico. Eso es, digamos, es ese terreno en que la crítica y la historia, no sé, bueno, digamos que puede ser que me haya equivocado. Ese terreno lábil, indefinido, sí, que yo estoy reivindicando. No, sí, me parece muy bien. Pero tú me dices que no tiene que haber canon y yo te digo que sí. No, que el canon tiene que estar en ese mismo terreno también, en ese mismo terreno indefinido. Es decir, que el canon no es que pueda cambiar de un día para otro, pero sí que tiene diferentes matices, que es lo mismo que cuando dices Vértigo en su tiempo y con sus críticos. No, es decir, el canon puede estar en un momento dado determinado por ciertas circunstancias que ahora cambian y nos lo hacen ver de otra manera. Pues eso no quiere decir que cambie el canon, cambia nuestra percepción sobre un determinado canon y nuestros matices sobre ese canon. Lo que está hablando es esa concepción de la historia rígida, del canon rígido, de toda una sistematicidad muy, como tú decías, de una tradición cultural del siglo XX, que evidentemente es la que tenemos que seguir. Pero claro, la tradición cultural del siglo XX cambió muchísimo a lo largo del siglo XX y está cambiando últimamente. Últimamente, quiero decir, hace como 50 años. A partir de ahí es cuando creo que tenemos que ver, claro, el último pensador literato al que es mencionado es Beckett. Si decimos Sebald, por ejemplo, y los modos de hacer de alguien como Sebald en la literatura pensamiento como más cercanos a un determinado, incluso videoensayo, es decir, cierto montaje que existe entre las novelas de Sebald, entre pensamiento, ficción, imagen, etcétera, etcétera. Eso nos hace cambiar, creo, bastante la percepción a partir de Beckett. Sí, pero sí, yo no, una cosa es que seamos de antidiluvianos y otra es que vivimos en el presente. Bueno, pero claro, es que tú cuando dices, no, bueno, es que has vingut a dir, bueno, és que la teoria del cine ara ja no es dona. Jacques Rancière, Lewis Carroll, són pensadors, filòsofs que es dediquen a pensar el cine, per favor. Lewis Carroll. No, perdona, el Rancière no fa teoria, precisament fa pensament. Ho diu clarament en l'últim llibre. Lo dice el mismo. No, sí, però... sí, però que ho digui el Rancière, tu creus que a mi això m'importa? No, però justament fa aquest debat sobre pensament i teoria. Sí, ho diu també, o sigui, Rancière és l'autor que actualment està influint més en la lectura sobre l'art, o sigui, en la interpretació sobre art i política. I ell en els seus textos també diu que no és filòsof que ho fa. O sigui, és un tio modest i que no vol dir que està en la corda de la gran tradició, però després la influència que té és la influència d'un pensador, d'un teòric. En fi, no, jo el que dic és, sobre el Rancière podríem discutir, jo el que dic és no es pot afirmar que la teoria del cine és la que va amb Bela Bala o amb Christian Metz. No, home, ja.
Ya teoría cinematográfica, Los afortunadamente. libros de Rancière tienen la misma importancia sistemática que la de Christian Metz, por ejemplo, actualmente. Sí, no, si llegeixes sí. De totes maneres, que això tampoc crec que hagi... No, però no, perquè ja sí, encara alimenta certs conceptes. Sí. Y no, bueno, y ya está un poco. Respecto a lo de la imagen que decíamos, esa también visión doble que se ha dado de la imagen, con la imagen que no piensa y la imagen que piensa, se decía aquí también que la imagen se extrae y se piensa a partir de ella, pero cuando se hace, llamémosle, insisto que tampoco nos tomamos la palabra, pero llamémosle mini ensayo, llamémosle lo que queramos. Cuando ponemos, como decíamos antes, una imagen al lado de otra, también la ponemos nosotros. Igual que extraemos esa imagen de algún lugar, la ponemos nosotros al lado de otra y no al lado de ninguna más. Por lo tanto, ese posicionamiento de decir, esta imagen tiene que ver con esta, tiene que ver con esta otra, tiene que ver con esta otra, es también una provocación del pensamiento del espectador. Es ahí donde vuelve a haber un territorio lábil y frágil entre pensamiento sistematizado, pensamiento verbal, pensamiento escrito y ese pensamiento más difuso que viene a darse a partir de esos entrelazamientos. Yo quería preguntar básicamente, ya que ha salido el tema de YouTube y ya que estamos en este momento de tantas series de televisión, etcétera, y que hay esta abundancia de imagen, ¿hasta qué punto el crítico de cine en estos momentos sigue siendo crítico de cine o debería ser crítico? Es decir, o sea, ¿qué lugar ocupan estas imágenes que se producen en YouTube, que se producen en televisión, en distintos ámbitos, para el crítico del cine? O sea, ¿es crítico también de este tipo de imágenes? ¿O cómo las integran en el discurso crítico sobre cine? Eso por un lado, y por el otro también, digamos, esta idea del pensamiento a partir de la imagen, para mí, por lo menos, y creo que también lo que decía Carlos quizá iría un poco por ahí, el pensamiento de la imagen no estaría únicamente en el propio ensayo, ¿no? O sea, yo creo que en el propio cine, en las propias películas, hay pensamiento. Es decir, o sea, quizá un caso para mí que sería el que yo por lo menos sí que he elaborado es, por ejemplo, el cine de Rivet hay pensamiento, digamos, no únicamente su obra crítica, sino evidentemente también su obra cinematográfica. Con lo cual, digamos que sí que puede haber pensamiento a partir de la imagen. Bueno, como Marker planteaba también videoensayos, por ejemplo, sobre el tema del crítico de cine, si debería atender a series o al audiovisual, bueno, Carlos ha venido a decirlo antes, no sabemos lo que es el cine. Si aún se sigue asociando a películas, obviamente no debería hacer caso a eso. Si abandonamos un poco lo que es la etiqueta de crítico de cine para un crítico audiovisual, sí que debería atender a que se mueve en YouTube y en todo el audiovisual, tanto en Internet como en televisión. No debería, pero sí debería tener al menos un ojo puesto en ello. Volvemos a las etiquetas un poquito, es decir, hace falta redefinirlas, seguimos con los cánones. Yo también creo que un crítico de cine puede juzgar una serie de televisión perfectamente. Son campos que se interconectan de la misma manera que un crítico literario, en este caso, si está formado también en el audiovisual, puede juzgar una película. Sí, pero que a la larga no poder, deber. Vale. Debería. Yo creo que en ese caso están surgiendo ya auténticos críticos, por ejemplo, ya especializados como Jorge Carrión, ¿no?, sobre series, que juzgan más, digamos, la serialización y no solo la obra concreta de un episodio. Deberían. No tienen por qué. En ese caso yo creo que no, podrían quedarse en un nivel estanco y especializarse en otro tipo. Personas que estuviesen formadas en la crítica de cine se dedicasen a la crítica de series o de youtubers o lo que sea, pero yo creo que no tienen por qué, o sea, está a nivel opcional, sobre todo si están capacitados para atender o pueden una serialización de ese tipo o quieren ese aperturismo de intentar juzgar el videoensayo o
Pero entonces, en cuanto a nomenclatura, ya entraremos en el debate. No son críticos de cine, son críticos de series, son críticos culturales. Yo creo que está bien la especialización. Cuanto más especializado eres, sí, mejor no, es tu análisis, mejor. Eso por supuesto, pero quiero decir, el momento que ya nos preguntas si deberíamos entrar los críticos de cine ahora mismo a ese tipo de inquietud por todo lo audiovisual que se nos presenta delante. Yo creo que sí. Llegamos tarde. Debería, sí, en esos casos concretos. Bueno, Enrique. Sí. Sí. A ver. Bueno, si no hay ninguna otra intervención, como yo he dicho que tenía varias grajeas, ahora, de todas maneras, esto último es que ni siquiera hay que planteárselo. Lo que para qué hablar de crítico de cine cuando el cine ya no existe. Es decir, ya se ha terminado. Se ha terminado. O sea, quiero decir, ya no hay películas, ya no existe. Por tanto, es absurdo hablar de una especialización del crítico de cine. Esa idea de audiovisual, pues evidentemente ha subsumido al cine. Por tanto, estamos ya entrando en esa otra tierra prometida, a la cual algunos Moiséses nos quedaremos fuera. En fin, todo es feliz en ese sentido. No, había otros aspectos que se han planteado en la mesa que yo quería reivindicar, o menos plantear un poco, dos o tres cosas que se han dicho y me parecen interesantes. Una, en la primera intervención sobre las relaciones entre crítica cinematográfica y otros ámbitos de la crítica artística, creo que valdría la pena recordar la diferencia que se da, por ejemplo, entre la crítica de las artes plásticas y la crítica cinematográfica en relación a algo que no ha salido para nada, que es eso que llamamos el mercado. Es decir, la crítica de las artes plásticas es infinitamente más influyente en términos de mercado artístico, porque entre otras cosas la mayor parte de los que compran arte no tienen ni idea de qué quieren comprar ni de qué lo quieren comprar, que no en el caso de la crítica cinematográfica, en la cual todos sabemos que en términos de mercado la incidencia de la crítica puede ser muy relativa, al menos si nos situamos en el terreno de un mercado amplio. Otra cosa es cuando nos aproximamos a lo que ocurre en las artes plásticas y vamos a mercados minoritarios, etcétera, etcétera, donde ahí sí que la crítica cinematográfica puede tener una cierta incidencia, etcétera. Pero me parece que es importante en el momento en que se planteaba una comparación y en ese sentido tal vez en un terreno intermedio se situaría la crítica literaria. Ahí habría tal vez cosas de los dos lados, también en el sentido de que a lo mejor tenemos literatura tiene campos muy diversos y no es lo mismo pues, un libro de poesía que un bestseller, evidentemente su papel dentro del mercado y la función de la crítica también puede ser muy, muy diversa, ¿no? Eso es un punto, me parece que valía la pena que también reflexionásemos sobre eso. Y luego había otra cosa que en un momento determinado ha aparecido, y es la cuestión de la interactividad, cosa que parece ser que al menos en lo que queda del cine no ha tenido demasiado éxito, a Dios gracias, porque en el fondo, si yo ya sé lo que va a hacer Madame Bovary a lo largo de toda la novela, ya no la veo. A mí lo que me interesa es que Flaubert me cuente qué hizo Madame Bovary y cómo decide terminar. Yo estaré luego de acuerdo o no de acuerdo con cómo Flaubert ha hecho terminar Madame Bovary. Pero si aplicando un botoncito Madame Bovary hace lo que yo quiero, pues ya no me interesa. Es decir, ¿para qué? Para eso ya me lo imagino yo en tantos casos. Por tanto, cuando en un momento determinado se ha aludido al papel de la interactividad a partir pues, de lo que yo antes llamaba este apropiacionismo, sea más o menos espasmódico, pero en todo caso ese apropiacionismo de cogiendo cosas de aquí y de allá y tal, bueno, eso difícilmente lo entendería como realmente una aportación significativa. Bien, y luego una cosa que sí me ha interesado mucho de la segunda intervención de la de Alma es esta historia de las tiras que acompañan a los libros, ¿no? Sería su equivalente, esa selección de una frase de una crítica para un lanzamiento publicitario de una película, cosa que muchas veces vemos, sobre todo a veces de sitios extraordinariamente inverosímiles, como el periódico de Ohio, como película de la historia. No sé, esto también para esta tarde para reservarse si había una posibilidad de pedir derechos de autor
o algo parecido, porque en definitiva se está haciendo un uso publicitario de lo que me ha escrito, independientemente de que a lo mejor esa frase, para una frase favorable en 2 páginas de crítica. Pero me ha parecido interesante ese apunte y quisiera que como mínimo quedase constancia de que en el ámbito cinematográfico también encontraríamos un equivalente a esas tiras que acompañan a los bestsellers, sobre todo, o a libros que tienen una cierta pretensión comercial. Sí, a veces no son ni frases, es simplemente memorable. Pues hay que ir a ver eso. Pero firmado por alguien. Exacto, firmado por alguien. Y normalmente a veces no pone el nombre del crítico, sino simplemente el New York Times, memorable. Entonces hay que ir a verlo, ¿no? Hemos ignorado una parte de la crítica, teniéndonos a la teoría, la parte de que tiene un soporte, digamos, físico, o en este caso, en el caso de videoensayo además, virtual, pero tiene un soporte, o sea, todos escribimos para un medio de comunicación, los más analógicos, en mi caso, por ejemplo, y que ese medio de comunicación tiene también unos intereses y que de eso se está ignorando por completo, porque uno puede hacer mucha teoría sobre lo que debe y no debe hacer el crítico, pero luego te encuentras con el libro sobre la mesa y con una serie de intereses alrededor que te dicen, vale, este libro hay que mirarlo de una determinada manera o no. Y ahí es donde todo lo que tú has ido construyendo y toda tu idealización se cae, ¿no? Y luego te encuentras con estos resultados de que haces una crítica no demasiado buena, pero pones una frase que no está mal y esa es la única que se recuerda, ¿no?, de tu crítica. Y cómo eso, sería interesante analizar también cómo eso influye en el papel que tenemos los críticos al final, como si somos influyentes o no, y a qué se debe nuestra influencia y por qué, y si nuestra influencia a su vez está influida por otros factores, que es algo de lo que no hemos hablado nada y que yo creo que en mi caso que tenía que relacionar las distintas facetas de crítico, yo creo que es en lo que coincide. Si en algo coincide, sobre todo es en eso, en que dependes de un medio, por lo menos en mi caso, de un medio todavía físico, que tiene unos intereses y que por qué elegimos un determinado disco y no otro para hacer la crítica ya de por sí, ¿no? Hay un gatekeeper famoso que entra en ese caso y que yo creo que es muy positivo que existan medios como YouTube en el que alguien que no tiene esas influencias externas pueda opinar libremente sobre lo que quiera, pero a la vez es peligroso, obviamente, porque es una opinión sin fundamento y que también hay que ver en la distancia si ese señor de Super Mario hace otro tipo de críticas y a lo mejor se convierte en un auténtico líder de opinión, porque lo que al final es un crítico es un líder de opinión. Y todos intentamos llegar al máximo de gente, en eso sí que estoy muy de acuerdo contigo, en que la idea también es influir, no solo quedarnos en nosotros mismos, sino en, bueno, yo creo que he visto esta película y he visto muchas más y lo demostraré con mis argumentos y os estoy diciendo que, ¿por qué no ir a verla? No sé, a nivel, olvidamos a veces un poco la práctica de lo que es el día a día del crítico y del consumidor. Al fin y al cabo que hay alguien ahí leyéndonos que no sabe tanto como nosotros y hay que dirigir un mensaje directo. Bueno, y sobre todo para mí el caso que comentas de Super Mario Bros, lo importante también es el formato, ya no solo la opinión que pueda dar el hombre o el topic sobre el que habla, sino ese tipo de formato, es decir, que permita a la gente, por ejemplo, verlo en el trayecto que tiene en bus, mirando el móvil tranquilamente, es algo a lo que a lo mejor estamos llegando un poco tarde. Obviamente yo parto de la ventaja también de que el medio para el que trabajo es mío. Claro, exacto. Con lo cual no tengo ningún tipo de constricción a la hora de publicar lo que quiera, hacerlo como quiera. Es una ventaja. Luego está el peligro que comentas tú, de decir, cualquiera puede hacerlo. Y el otro peligro es estar con las manos atadas en depende de qué situación. Hasta cierto punto puedes llegar, pero no hasta el final. Por eso digo, de cierta manera, el peligro de la desprofesionalización de la crítica conlleva también ciertas ventajas en el momento de que entra mucha gente nueva que tiene otras capacidades y otras herramientas también para poder ejercerlo. Luego ya será un sesgo con el tiempo o lo que sea. Jo volia, per poder discrepar amb el Monterde, crec que no és veritat que avui dia la crítica de les arts visuals, ara ja no en diem arts plàstiques perquè és un nom molt lleig,
crec que aquesta influència que tenia ja no la té, i que ara les influències les tenen les fires, o sigui, ha canviat els agents. Però jo volia dir, i abans venies a dir, en canvi el crític de cine, diguem, la seva influència és limitada. Jo voldria dir que això és veritat, quan, diguem, els textos escrits és veritat, però molts de vosaltres em consta, alguns de vosaltres heu estat en comitès de programació del Festival de Sant Sebastián, del Festival de Sitges, etc. I aquí el crític sí que genera, o sigui, la seva opinió té una transcendència, perquè decideix quina, en la mesura en què, jo no sé exactament quina, però en la mesura en què podeu, decidiu quines pel·lícules s'estrenen en un festival o no, i per tant també es pot, a la llarga pot ser que això faci que una pel·lícula es pugui estrenar en el mercat nacional o no. És a dir, els festivals tenen un component, que és el que jo deia de programar, no? La programació és un element on no hi ha cap tipus de... Aquí sí que no hi ha cap tipus de text verbal, perdó, de fonament verbal, és una acció crítica àgrafa, però que pot tenir influència, com qui dirigeix un museu i decideix programar una exposició d'un artista y deixar de programar uns altres. Sería el momento en el que el crítico pasa a la condición de comisario. Sería el equivalente de un comisario por las artes visuales. Pero entonces ahí entraríamos en otro aspecto que son las derivaciones del trabajo del crítico. Es decir, que si en el momento en que el crítico ya no solamente se dedica a redactar o a decir por radio su comentario crítico, etcétera, sino que a partir de la plataforma que implica pues, el ser crítico, tener una cierta presencia en ese ámbito y demás, pues da paso a otro tipo de funciones, o al menos, de acuerdo que también tienen una cierta componente crítica y que también puede haber, evidentemente, incluso una teoría detrás de una selección de una programación, etcétera, etcétera, pero que ya no corresponde al menos a la simple vista a lo que sería la primigenia función como crítico, ¿no? Bueno, no sé si algú... mira, per allà. Sí, dues coses molt breument. Una és respecte a per tornar a la distinció que hi ha entre crítica i anàlisi. Em sembla, no sé, una mica sorprenent afirmar que l'anàlisi es fonamenta en un gest descriptiu, com si la descripció pogués ser en algun moment d'una manera neutra o objectiva. Sabem ja que tota descripció depèn d'uns presupòsits, no diré ideològics, però sí de compartir cert posicionament, i les mateixes distincions dins de l'anàlisi ho diuen. L'anàlisi narratològica, estàs agafant una sèrie de pressuposicions, l'anàlisi psicoanalítica unes altres, i en si mateix l'anàlisi pot ser descriptiu, però implica certament no una valoració, però sí un compromís amb cert posicionament. Això és evident, i aquí és on es barreja l'únic amb la crítica. No hi pot haver una anàlisi neutra perquè la pel·lícula en si no existeix, és a dir, en si mateixa. És posicionar-se d'una manera, no sé, per rèplica ja veig que... I després em sembla també una cosa greu, com deia el Joan, aquest debat em sembla greu perquè realment m'he passat una mica així, però el Carlos ha volgut reaccionar, però això de la imatge no pensa i tal és molt greu, el que estàs dient. És greu perquè no sé a on ens retrotrau, és a dir, ens porta a afirmar potser que les imatges són sensacions i emocions, i que només el discurs verbal és el que genera el pensament. A veure, ara ja no refereixo al penser, ara no refereixo al Derrida, és a dir, la imatge pensa en la mesura que és escriptura i llenguatge, i a partir d'aquí haurem de pensar, hi ha una successió sintàctica, és això el que genera pensament. És a dir, hi ha llenguatge, no hi ha verbalitat. Sí que n'hi ha al cinema per als guions i tot això, però hi ha un llenguatge. En aquest moment que hi ha llenguatge hi ha pensament. Ara bé, que tu necessitis o que necessitem el verbal per comunicar-ho, també
també és lícit, però no es pot negar que hi ha un pensament en el moment que hi ha un llenguatge, no una escriptura verbal, però sí un llenguatge. Llavors negar-ho és confinar el cinema i la imatge a un àmbit de la sensació i de l'emoció que em sembla, no sé, molt problemàtic. No, jo crec que és absurd que ara entrem en més discussions. Em sembla que ja he dit que no ho dic jo, ho diu Wittgenstein. O sigui que no. I a més, o sigui, preciso, clar que el cinema és un llenguatge, que la publicitat és un llenguatge, clar que existeixen llenguatges, clar que tenen capacitat semàntica. Només dir que després la capacitat semàntica que té aquests llenguatges la tenen, però no la tenen el mateix per cada un de nosaltres. Ara, diguem, les imatges que ha posat el Nico, oi? A nosaltres que ha posat el Nico, cada un de nosaltres de què dependrà, per exemple, el primer tall? De la informació que teníem prèviament per poder identificar aquests talls. I llavors, en principi, qui no hagi vist res d'aquestes imatges tindrà una informació, un pensament, i uns altres no. A l'hora que ens hàgim de posar d'acord, tot això que hem estat fent aquí ho hem fet a través de la paraula, amic meu. I això no és diguem, destrossar la meva professió des de fa no sé quants anys que em dedico a això, és posar les coses sota un raonament, en fi. I si és greu, ho celebro, perquè aquí del que es tracta és de venir als debats a dir coses greus, no a dir banalitats. Sí, però el discurs verbal en si mateix també està subjecte. Òbviament, clar. No vull dir, a les diferents històries que tu tens quan el interpretes. Sí, òbviament, sí, però és el llenguatge que ens hem dotat perquè l'ésser humà, el ximpanzé domina 100 paraules i nosaltres en dominem alguns 150. Però amb aquesta divisió podem articular pensament. Però vaja, jo crec que no cal que discutim més, perquè aquesta és la meva posició i ja està, però que és meva, que és que em sento com aquí, com si jo hagués inventat. No, jo l'únic que estic dient és una tradició, que és un debat que existeix, evidentment, que existeix en la filosofia sobre si hi ha imatges que pensen o no, i la veritat, jo m'adscric a la filosofia del llenguatge i ja està, i que no cal... Però jo no ho veig tan greu, Bueno, a mí me tranquiliza ver que no estoy tan anticuado cuando hay todavía defensas de que existe un lenguaje cinematográfico. Dios, pensaba que esto ya estaba superado, pero veo que no, por lo tanto, eso me sorprende. Pero aparte de esto, H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Eso no es opinable, y eso es el resultado del análisis químico. Si en psicoanálisis u otras disciplinas pretenden ofrecerse como científicas, es un problema del psicoanálisis, no de la idea de análisis. El análisis morfológico, pues oiga, no es opinable, o es un sustantivo o no, es decir, o es un verbo. Eso no es objeto de opinión, y eso es lo que llamamos análisis. Por eso digo que lo que llamamos análisis tiene un fundamento descriptivo. A partir de ahí, puede haber muchas formas de discurso que tengan elementos analíticos y que como tales formas de discurso puedan ser opinables, discutibles, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, eso resulta de una apropiación de un concepto, que es el concepto de análisis claramente establecido en las matemáticas, en la química, en la lingüística, etcétera, etcétera, por otras disciplinas que en algún momento han pretendido tener un fundamento científico. Entonces son dos cosas distintas. Gracias a Lucio o a no sé quién, pero las disciplinas hasta ahora llamadas humanistas, ya no sé cómo llamarlas, no creo que tengan esa sujeción científica. Vale, perfecto. No son ciencias, muy bien. Por lo tanto hay una frontera, me parece clara. No, claro, pero eso no las desmerece. No. Claro, ya está. Simplemente las reconocemos como otra cosa distinta de ciertas disciplinas. Pero por lo tanto no se le puede aplicar el mismo concepto de análisis que cuando decías el análisis. Por supuesto. Pero si hablamos de análisis, estamos, o bien tenemos de buscar otro término que no sea el análisis, pero tampoco hace falta. Bueno, ya nos entendemos, claro, porque gracias a eso usamos las palabras. Bueno, para bajar un poco
a la tierra, yo creo que todo se limita a 3 cosas. Tener algo que decirlo bien y saber para quién es. Yo creo que todo es, da igual que sea crítica de libros, de música, de arte, o de cine, de lo que sea. Tienes algo que decir, dilo bien y a quién se lo dices. No es lo mismo decírselo en una crítica de La Vanguardia, que en una crítica de Caimán, que en una crítica en una revista que sale una cada año. Es simplemente eso. Y querría con esto bajar un poco a la tierra, porque el problema para mí fundamental es que se escribe mucha basura en todas partes. Y se escribe mucha cosa vacía en muchas partes. Ese para mí es el problema. Tienes algo que decir, dilo bien y a quién va dirigido. Nada más. Totalmente de acuerdo yo. También sí, y en el tienes algo que decir entra, bueno, que también, bueno, tienes esa formación, ¿no? sobre el medio en este caso, ¿no? Por lecturas, por el conocimiento acumulado. Entonces, exacto, totalmente de acuerdo, no es nada parecido a una crítica en La Vanguardia, a una crítica en la revista virtual Playground. Yo que escribo en muy distintos medios, muy distinto lo que escribo en Vanity Fair a lo que puedo escribir en El Mundo. El lector es completamente distinto. Un lector del cultural es un tipo de lector y el que puedo, y yo compatibilizo el escribir para el cultural con escribir para Playground, por ejemplo, también, para la revista virtual. Y bueno, aparte que tienes más espacio, no tienes la misma presión. No sabes que la crítica virtual va a estar ahí siempre, pero es más fácil que se pierda, que no el público al que te diriges en el cultural es un público más especializado, tienes que usar un lenguaje más erudito, más dirigido. Es completamente de acuerdo bueno, en este caso de la crítica cinematográfica, pues hay grandes medios como Fotogramas o Cinemanía, que es muy distinto al despliegue que hace El País los viernes con todos los estrenos de la semana, ¿no? El lector es muy distinto y sí, o sea, el discurso también es muy distinto. Entonces hay toda la teoría sobre el pensamiento y tal, depende siempre de caracteres en este caso y de la persona que te va a leer y la influencia que vas a tener ahí. Y eso hará que tú sigas como crítico en ese medio o no, en la medida en que te dirijas bien al tipo de público que tienes. Y eso a nivel virtual desaparece. O sea, a mí eso me fascina, porque el caso de tu web también tiene un tipo de público que tienes que priorizar un tipo de crítica a otra en función también de cómo tú veas cómo responde, ¿no? O sea, y eso ocurre también en los medios analógicos de toda la vida. No sé, el Internet me parece realmente un desafío porque ahí sí que te expones a todo tipo de público y cualquiera puede hacer un clic. El público acaba llegando a ti, pero a mí algo que me preocupa, por ejemplo, es lo que comentaba ella. En su intervención ha referenciado 3 medios escritos, si no me equivoco, y ha incidido en la palabra escribir. Claro, para mí no es o sea, el acercamiento a la crítica de cine, si se quiere llamar así, escrita no es mi manera natural de acercarme. Me resulta más fácil acercarme con imágenes o con vídeo, con lo que sea. En cierta manera lo que comentas es verdad y no es verdad. Tampoco en los medios digitales, por lo menos en el mío, nos acercamos a un público en concreto, sino va llegando. Y si te digo la verdad, tampoco nos fijamos en exceso de qué perfil cumple, ni qué es lo que mejor funciona para decir a un texto que sí, a un texto que no. No. Casi lo más interesante dentro de del trabajo que puedo llevar yo en Cinewise es ver cómo evolucionan los críticos, cómo evoluciona su discurso, cómo aprenden a trabajar con imágenes, cómo aprenden a trabajar con vídeo, no porque se les exija, sino porque quieren. Como te preguntan, ¿cómo leches hace una capa en el Photoshop? Estoy pensando, hostia, ¿sabes? Tú escribías, tú no sabes manipular esto, ¿sabes? Ver que se abre un Instagram, no sé, a mí es eso lo que me motiva. Luego el público sí es importante, obviamente, pero a veces también es una entelequia intentar controlarlo, adaptarte. No pero sé, tiene una contradicción todo porque decías que depende del público y que lo máximo es divulgar. Pero en ese proceso me refiero siempre a un prueba y error, es decir, nunca sé cómo va a funcionar. Primero porque obviamente el acercamiento al cine, en el momento que no se nos paga por ello, ni es un gran medio, ni por el estilo, es absolutamente personal. Entonces no modifico un vídeo. No modifico un vídeo en función de si creo que me va a gustar más o menos, no cambio la canción, porque la canción viene de base, todo esto.
va surgiendo. Hay vídeos que te sorprenden al cabo de los meses viendo que tienen el triple de visitas que otros a los que les has dedicado el triple de tiempo y no repites a lo mejor la misma fórmula porque ya no te interesa, no sé. Quizás sí que deberíamos fijarnos más en ser más accesibles a un público más amplio, pero... Siempre dependerá de si quieres ganar dinero o no. O sea, yo sé, por ejemplo, que en el caso de la revista Playground, con la que colaboraba antes, sí que, bueno, en el momento en que se intentan profesionalizar y quieren ganar algo de dinero, tienen que fijarse en qué funciona y qué no. Entonces, y en el caso de los medios tradicionales, todo el mundo sabe el tipo de persona que lee La Vanguardia o el tipo de persona que lee El País. Entonces, ya sabes el tipo de público al que te diriges y eso sí que... Entiendo que el acercamiento es distinto. Yo toda oferta que ha llegado por la revista para intentar poner anuncio he dicho que no, de base, porque no interesa. Los propios redactores han dicho no quiero cobrar por ello, no quiero tener que entregar un texto o un vídeo por peso. Lo cual entiendo que cambia por completo la película. Otra cosa es que hablamos de desprofesionalización de la crítica, en tanto que se hable de si se paga o no se paga, pero ahí ya no entro tampoco. Una última intervención, porque tenemos la asamblea de la asociación aquí poquito. A riesgo de pesado, es que admiro la intervención que no veo porque está detrás de la columna y está aquí en un ángulo que no veo, pero que hablaba sobre que las cosas son más sencillas, que volvamos a la tierra, no sé qué, las especulaciones, ¿no? Un poco vacías hasta cierto punto, y que las cosas son más sencillas, ya reducido, pues en la teoría está la comunicación, ¿no? De para quién escribo, dónde escribo, etc. Eso está muy bien y son preguntas fundamentales, es lo que define la profesión del crítico, que se adapta perfectamente al medio en que está escribiendo y a los lectores supuestos que van a escribir eso. Yo personalmente admiro muchísimo a la gente que lo sabe hacer siguiendo precisamente esos parámetros y que se ajusta de manera profesional. Lo encuentro admirable porque a mí me cuesta mucho cuando lo hago. Ahora bien, dentro de esa admiración también hay algo de sospecha, y es que posiciones así, en las que uno se adapta profesionalmente al medio, al lector, y escribe en función del lector ideal que ha creado, son consensualistas. Es decir, no voy a romper nada, a tales les voy a dar tal de comer, a tales otros les voy a dar tal cosa. Entonces seguimos con los parámetros consensuados de pensamiento, de teología, etc. Es lo que pasa también en el cine, lo sabe muchísimo mejor que yo. No vamos a encontrar películas como, por ejemplo, la de Ulrich Seider de la trilogía Paraíso, no las vamos a encontrar en el multicine Saripau. ¿Por qué no lo ponemos? No los ponemos en el boliche o en lo que sea, ¿no? En el Sunshine o lo que sea. Es decir, ya definimos géneros, definimos tipos de público y eso lo que hace es mantener ciertos consensos sociales e ideológicos. Eso para mí, no sé, es admirable por una parte por la profesionalización, pero por otro es problemático por esto mismo que decía. Bueno, és que és així com s'estableixen els cànons, no? Però és així com al final s'acaben establint els cànons que parlaven. Vull dir, al final sou vosaltres, no? D'alguna manera, vosaltres. La gent que acaba establint el cànon i que per tant nosaltres consumim aquest cànon, per nosaltres l'espectador, no? Vull dir, no ho sé, perdoneu, però és mentalitat molt. No, jo crec que no pots perdre de vista que l'espectador ha de ser un espectador crític, sempre. I per tant, el problema és quan el cànon s'institueix de tal manera que tu no pots veure altres coses, que això, malauradament, en el camp del cinema passa molt, no? Cada vegada hi ha menys pantalles on pots veure coses diferents. Però, jo sempre penso que l'espectador, el públic, o sigui, l'usuari de la cultura ha de ser crític i no creure's que les Demoiselles d'Avignon són l'emblema del segle XX perquè el MoMA el va penjar fa molts anys, no. Després pot pensar que també ho és, però l'esperit crític és fonamental.